Esta casa es mía por herencia y no voy a permitir que una vagabunda embarazada de la calle la contamine. Mi nuera gritó esas palabras a las 2:15 de la tarde de un jueves de octubre, parada en la puerta de mi casa de playa, señalando con el dedo a una mujer embarazada de 7 meses que yo había salvado de la calle. Lo que mi nuera no sabía era que yo había instalado cámaras de seguridad en toda esa propiedad 6 meses antes. Y en 48 horas, cuando mi hijo viera las grabaciones, su matrimonio se convertiría en cenizas. No lloré cuando escuché el grito desde mi auto. No corrí a intervenir de inmediato. No soy una vieja ingenua. Aprendí una lección que nunca olvidé. Cuando alguien muestra su verdadero rostro, documenta todo. Y durante 6 meses, eso fue exactamente lo que había estado haciendo. Tomé mi teléfono. Mi mano no temblaba. Abrí la aplicación de las cámaras. Y lo que vi en esa pantalla no solo destruiría el matrimonio de mi hijo, destruiría la imagen perfecta que mi nuera había construido durante 4 años. Porque las cámaras habían capturado mucho más que una discusión. Habían capturado traición, robo y algo que haría que mi hijo cuestionara cada decisión que había tomado desde el día que se casó con ella. Dejé el motor encendido. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Afuera, el sol de mediodía convertía la arena en un espejo brillante que lastimaba los ojos. El olor a sal marina entraba por las rendijas de las ventanas. Todo parecía normal. Una escena de playa tranquila en un pueblo costero donde había pasado los mejores años de mi vida. Pero mi corazón latía con una calma que me asustaba. Porque finalmente, después de meses de sospechar, de callar, de fingir que no veía las señales, tenía pruebas. Y las pruebas cambiaban todo. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Porque esta historia no comenzó con gritos en una casa de playa. Comenzó 6 meses antes, en una noche fría de abril, cuando encontré a una mujer llorando en la acera frente a mi edificio en la ciudad. Eran las 9:17 de la noche de un martes. Yo regresaba de mi clase de yoga para adultos mayores, cargando mi bolsa de lona desgastada y mi botella de agua. El aire olía a lluvia reciente. Las farolas de la calle proyectaban sombras largas sobre el pavimento mojado, y allí, sentada en el bordillo con una pequeña maleta rosada a su lado, estaba Daniela. Tenía 23 años. Estaba embarazada de un mes, aunque en ese momento yo no lo sabía. Su cara estaba hinchada de tanto llorar. Vestía jeans rasgados y una chaqueta de mezclilla demasiado delgada para la temperatura. Cuando pasé junto a ella, nuestras miradas se cruzaron, y vi algo en sus ojos que reconocí de inmediato. Desesperación. El tipo de desesperación que conoces cuando el mundo te cierra todas las puertas al mismo tiempo. ¿Estás bien?, le pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía, porque algo en mi interior me advertía que si me involucraba, mi vida cambiaría. No sabía cuánto, todavía no. Me echaron de mi departamento, susurró. No tengo a dónde ir. Pude haberle dado 200 pesos y haberme ido. Pude haber llamado a algún refugio y haber seguido caminando. Pero en ese momento, mirando su cara, recordé algo que mi madre me había dicho 40 años antes, cuando yo tenía su edad y estaba embarazada de mi hijo, sola y asustada. Cuando Dios te pone a alguien en el camino, no es coincidencia, es una prueba. Ven conmigo, le dije. Esa noche, Daniela durmió en mi sofá. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, me contó su historia. Había huido de una relación violenta. Estaba embarazada. No tenía familia. Era abogada, pero había dejado su trabajo al huir de una relación violenta. Sin referencias laborales y embarazada, nadie quería contratarla. Terminó limpiando casas bajo la mesa para sobrevivir, pero el embarazo la debilitó y perdió incluso esos trabajos. Su casero la había echado porque debía 3 meses de renta. Escuché cada palabra, y entonces tomé una decisión que en retrospectiva fue la más inteligente y la más peligrosa de mi vida. Tengo una casa en la playa, le dije. Está vacía. Hacía años que no voy por problemas de salud. Puedes quedarte allí, sin renta, hasta que te recuperes y encuentres trabajo. Daniela lloró. Me abrazó.
Me llamó Ángel. Yo simplemente asentí y serví más café. Porque lo que ella no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que esa casa de playa estaba en el centro de una batalla silenciosa entre mi nuera y yo, una batalla que había comenzado 2 años antes. Verás, mi casa de playa no es una mansión. Es una construcción sencilla de 2 pisos, pintada de blanco y azul, con un pequeño jardín donde mi esposo plantó bugambilias antes de morir hace 6 años. Está ubicada en un pueblo costero que se ha vuelto muy popular entre turistas en los últimos años. Y eso significa que el valor de las propiedades ha aumentado. Mucho. Mi nuera, Verónica, comenzó a presionarme para vender hace 2 años. Al principio fue sutil. Comentarios casuales durante las cenas familiares. Suegra, esa casa está desperdiciada. Con su salud usted no puede ir allí. ¿Por qué no la vende? Podría vivir más cómoda con ese dinero. Yo sonreía, asentía y cambiaba de tema. Porque esa casa no era solo una propiedad, era el último lugar donde mi esposo y yo fuimos felices. Era donde mis nietos habían aprendido a nadar. Era donde había planeado pasar mis últimos años, mirando el mar, recordando. No estaba en venta. Nunca lo estaría. Pero Verónica no aceptaba un no por respuesta. Sus comentarios se volvieron más insistentes, más urgentes. Comenzó a hablar de inversiones, de oportunidades que estábamos perdiendo. Mi hijo, David, permanecía callado durante estas conversaciones. Miraba su plato, evitaba mi mirada, y eso me dolía más que las palabras de Verónica. 3 meses antes de conocer a Daniela, Verónica cruzó una línea. Llegó a mi departamento un domingo por la tarde con papeles impresos, contratos de venta, estimaciones de valor de la propiedad, el nombre de un agente inmobiliario. «Solo necesito que firme aquí, suegra», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es por su propio bien. Con su diabetes y su presión alta, manejar una propiedad a 3 horas de distancia es demasiado estrés. La miré. Realmente la miré. Su traje sastre negro de marca, sus uñas perfectamente arregladas, su perfume caro que llenaba mi pequeña sala. Y entonces miré los papeles, los números. El precio de venta era correcto. Pero la distribución del dinero era extraña. ¿Por qué mi hijo recibiría el 60% y yo solo el 40%? Pregunté. Es por impuestos, suegra, cuestiones legales. No se preocupe por eso. Soy contadora. Sé exactamente cómo funcionan los impuestos. Y lo que Verónica me estaba proponiendo no tenía sentido, a menos que su verdadero objetivo fuera quedarse con la mayor parte del dinero antes de que yo muriera. No voy a firmar, dije con calma. Su sonrisa se congeló. ¿Perdón? No voy a vender. Esta conversación terminó. Se fue sin despedirse. 2 semanas después, noté que mi hijo dejó de llamarme con tanta frecuencia. Las visitas dominicales se volvieron quincenales. Y cuando venían, Verónica encontraba excusas para irse temprano. Ese fue el momento en que decidí instalar cámaras en la casa de playa, porque algo me decía que Verónica no se rendiría, y quería estar preparada. No tenía idea de cuánto me alegraría haberlo hecho. Entonces llegó Daniela a mi vida. Y cuando le ofrecí la casa, lo hice por 2 razones. Primera, porque genuinamente quería ayudarla. Pero segunda, porque necesitaba que alguien estuviera en esa propiedad. Alguien que pudiera cuidarla. Alguien en quien pudiera confiar. Daniela se mudó 1 semana después de conocernos. Le di las llaves. Le mostré cómo funcionaba todo. Le dejé mi número de emergencia. Y le dije, «Esta casa es tuya mientras la necesites». Lloró de nuevo. Me agradeció 20 veces. Yo solo asentí, porque en ese momento, mirándola abrazar su pequeña maleta rosada, no sabía que acababa de poner en marcha una cadena de eventos que revelaría la verdadera naturaleza de mi nuera, y que en 6 meses estaría sentada en mi auto, mirando una pantalla, viendo pruebas de traición que destrozarían a mi hijo. Pero ya llegaré a eso. Antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Durante las primeras 3 semanas después de que Daniela se mudara a la casa,
todo parecía perfecto. Me enviaba fotos del jardín. Las bugambilias estaban floreciendo de nuevo. Me mandaba mensajes agradeciéndome. Señora Patricia, hoy vi el amanecer desde la terraza. Nunca había visto algo tan hermoso. Gracias por darme esta paz. Yo leía esos mensajes y sentía que había tomado la decisión correcta. Pero lo que no sabía entonces era que Verónica ya había descubierto que alguien estaba viviendo en mi casa y que estaba planeando su siguiente movimiento. El primer indicio llegó un miércoles por la tarde. Eran las 4:15. Yo estaba en el supermercado cuando mi teléfono sonó. Era David. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. Su voz sonaba tensa, cansada. «¿Pasó algo, hijo? ¿Es verdad que dejaste que una desconocida viva en tu casa de playa?» Mi mano apretó el carrito de compras. «¿Quién te dijo eso?» «Verónica tiene una amiga que vive en ese pueblo. La vio». «Mamá, ¿en qué estabas pensando? Esa mujer podría robarte. Podría destruir la propiedad. Podría...» «Es una mujer embarazada que necesitaba ayuda», interrumpí. «Y es mi casa. Puedo hacer con ella lo que quiera». Silencio. Un silencio largo y pesado que se sentía como decepción materializada. «Verónica dice que esto demuestra que ya no estás en condiciones de manejar tus propiedades». Esas palabras se clavaron en mi pecho como agujas de hielo, porque no eran las palabras de mi hijo. Eran las palabras de ella saliendo de su boca. «¿Y tú qué dices, David?», pregunté. «¿Tú también crees que estoy senil?» «Mamá, no es eso. Es solo que tienes 61 años. Tu salud no es la mejor. Tal vez Verónica tiene razón. Tal vez sería más fácil si...». «No voy a vender», dije. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía, y esta conversación terminó. Colgué. Allí, parada entre el pasillo de cereales y el de lácteos, con el teléfono todavía en mi mano, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era dolor, todavía no. Era algo más peligroso. Era la comprensión de que mi hijo ya no era completamente mío. Era de ella. Pero yo no lloré. No allí. Terminé mis compras. Pagué. Conduje a casa. Y solo cuando cerré la puerta de mi departamento, cuando nadie podía verme, me permití sentir el peso completo de esa traición. Esa noche, a las 11:32, abrí mi laptop y pedí 4 cámaras de seguridad adicionales por internet. Porque si Verónica iba a pelear, yo necesitaba estar preparada, necesitaba pruebas, necesitaba protegerme. Las cámaras llegaron 6 días después. Las instalé yo misma durante un fin de semana que le dije a David que iría a visitar a mi hermana en Puebla. Mentí. Fui a la casa de playa. Daniela me ayudó a instalarlas. «¿Por qué necesita tantas cámaras, señora Patricia?», preguntó mientras yo ajustaba la cámara de la sala. «Precaución», dije simplemente. No le conté sobre Verónica. No le conté sobre la presión. Todavía no. Coloqué cámaras en la sala, en la cocina, en el pasillo de entrada, en la terraza trasera, todas conectadas a mi teléfono, todas grabando 24 horas. Y entonces hice algo más. Algo que en ese momento me pareció excesivo, pero que 6 meses después salvaría todo. Instalé grabadoras de audio en 3 habitaciones, porque mi instinto me decía que Verónica no solo querría la casa, querría destruir mi credibilidad. Y necesitaba estar lista. Las siguientes semanas fueron extrañamente tranquilas, demasiado tranquilas. David seguía llamando, pero menos. Las visitas se volvieron mensuales. Y cuando venían, Verónica apenas me miraba. Se sentaba en mi sofá con su teléfono, revisando Instagram, mientras David intentaba mantener conversaciones incómodas sobre el clima y mi salud. Yo sonreía, asentía, servía café y observaba. Observé cómo Verónica miraba mi departamento con disgusto mal disimulado. Observé cómo suspiraba cuando David trataba de incluirla en la conversación. Observé cómo, cuando creía que yo no estaba mirando, escribía mensajes furiosos en su teléfono. Y entonces, un domingo de julio, algo cambió. Llegaron a visitarme. Eran las 2:47 de la tarde. Hacía calor. El aire acondicionado de mi departamento estaba roto y yo había abierto las ventanas.
El sonido del tráfico llenaba la sala. Verónica vestía un vestido blanco inmaculado que probablemente costaba más de 8,000 pesos. Yo vestía una blusa de algodón que había comprado en el mercado por 150. «Suegra», comenzó Verónica, su voz sonaba dulce, demasiado dulce. «David y yo hemos estado pensando. Con su salud frágil, vivir sola en este departamento es peligroso. ¿Qué pasaría si se cae y nadie está aquí para ayudarla?» «Estoy bien», dije. «Pero podría no estarlo mañana. Tenemos una propuesta». Intercambió una mirada con David. Él asintió. «¿Qué le parecería venir a vivir con nosotros? Tenemos espacio. Podríamos cuidarla mejor». Por un momento, solo por un segundo breve y peligroso, sentí esperanza. Tal vez había juzgado mal a Verónica. Tal vez realmente se preocupaba. Tal vez, y por supuesto, continuó, cuando esté viviendo con nosotros, podríamos vender su casa de playa y este departamento. Así tendría dinero para sus gastos médicos, para lo que necesite. Nosotros nos encargaríamos de todo. Y allí estaba, la verdad brillando como metal bajo su oferta aparentemente generosa. «¿Y la mujer que vive en mi casa?», pregunté. Verónica agitó la mano con desprecio. «Esa invasora tendrá que irse, obviamente. No puede seguir aprovechándose de su bondad, suegra». Miré a mi hijo. «¿Tú también piensas que es una invasora?». David se movió incómodo en su silla. «Mamá, no la conoces realmente. Podría estar estafándote». «Es una mujer embarazada». «Eso dice ella», intervino Verónica. «¿Ha visto pruebas? ¿Documentos? ¿O simplemente le creyó porque lloró una historia triste?». El sabor metálico de la rabia llenó mi boca. Pero no grité. No lloré. Simplemente las miré. A Verónica con su vestido caro y su sonrisa falsa. A David con sus ojos que no podían sostener mi mirada. «No voy a vender», dije. «No voy a mudarme, y Daniela se queda en mi casa todo el tiempo que necesite». La sonrisa de Verónica se evaporó. «Está cometiendo un error. Es mi error para cometer». Se fueron 15 minutos después. No hubo despedida. No hubo beso en la mejilla. Solo el sonido de la puerta cerrándose con más fuerza de lo necesario. Esa noche revisé las cámaras de la casa de playa. Todo estaba tranquilo. Daniela estaba en la terraza, tejiendo algo pequeño y amarillo. Probablemente para el bebé. La imagen me llenó de una ternura que no había sentido en meses. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Señora Patricia, soy Mónica, la vecina de su casa de playa. Necesito hablar con usted. Es urgente. Es sobre la mujer que vive allí». Mi corazón se detuvo. ¿Le había pasado algo a Daniela? ¿Al bebé? Llamé de inmediato. Mónica contestó al segundo timbre. «Señora Patricia, no sé cómo decirle esto, pero hoy vino una mujer a mi casa preguntando por la señorita Daniela. Dijo que era familiar suya. Quería saber cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Si usted estaba al tanto. Hice muchas preguntas. ¿Cómo era esa mujer? Elegante, vestido blanco, cabello largo y oscuro. Dijo que se llamaba Verónica. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué le dijo usted? Nada, señora. No me dio buena espina. Le dije que no sabía nada y cerré la puerta. Pero pensé que debía avisarle. Le agradecí. Colgué. Y entonces, sentada en la oscuridad de mi sala, con solo la luz de la pantalla de mi teléfono iluminando mi cara, entendí algo con absoluta claridad. Verónica no iba a detenerse. No iba a aceptar un no. Y si yo no actuaba, si no me preparaba mejor, perdería todo. Esa noche tomé una decisión. No le diría nada a David. No le daría más explicaciones a Verónica. Simplemente observaría, documentaría y esperaría. Porque había aprendido algo en mis 38 años como contadora. Las personas que hacen cosas malas eventualmente se delatan a sí mismas. Solo necesitas tener paciencia y pruebas. Lo que no sabía era cuán pronto llegaría ese momento y cuán devastador sería cuando finalmente llegara. Pero faltaban solo 42 días para eso. Agosto llegó con un calor sofocante que convertía la ciudad en un horno. Mis niveles de glucosa estaban descontrolados.
Mi presión arterial subía y bajaba sin razón aparente. Mi médico me advirtió que debía reducir el estrés. Me recetó nuevas pastillas. Me dijo que descansara más. Pero el estrés no venía de mi salud. Venía de los mensajes que Daniela comenzó a enviarme. El primero llegó un martes a las 7:23 de la mañana. Señora Patricia, ayer vino una mujer preguntando por usted. Dijo que era su nuera. Le dije que usted me había autorizado a estar aquí. Se enojó mucho y se fue. El segundo llegó 2 días después. Jueves, 3:41 de la tarde. Volvió otra vez. Esta vez tocó la puerta durante 20 minutos. No le abrí. Estoy asustada. El tercero llegó el sábado por la noche. 10:58. Señora Patricia, necesito que sepa algo. Su nuera dejó una nota debajo de la puerta. Dice que si no me voy en una semana, llamará a la policía. ¿Qué debo hacer? Llamé a Daniela de inmediato. Escuché su voz temblorosa, asustada. Le escuché respirar con dificultad. El bebé ya tenía 6 meses en su vientre. El estrés no era bueno para ninguno de los dos. No te preocupes, le dije, tratando de sonar más calmada de lo que me sentía. Esa casa es mía. Tú tienes mi autorización por escrito. Ella no puede hacer nada. ¿Estás segura? Completamente segura. Pero lo que no le dije a Daniela era que en ese momento, mientras hablábamos, yo estaba revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y lo que vi me heló la sangre. Verónica no había ido sola a la casa. Había llevado a alguien, un hombre, alto, de unos 35 años, vestido con jeans y camisa negra. Y en las grabaciones del jueves por la tarde, cuando Daniela no abrió la puerta, vi algo que me hizo contener la respiración. Vi a ese hombre intentando forzar la cerradura de la puerta trasera. Verónica estaba parada a su lado, mirando hacia la calle, vigilando que nadie los viera. Hablaban en voz baja. Las cámaras no tenían audio exterior, pero podía leer sus labios lo suficiente para entender el tono. Estaban planeando algo. Después de 3 minutos, se rindieron. La cerradura era más fuerte de lo que pensaban. Se fueron. Pero antes de irse, Verónica miró directamente hacia una de las cámaras. No sabía que estaba ahí. No podía verla. Pero su expresión en ese momento, capturada en alta definición, me mostró algo que nunca había visto antes en su rostro. Odio puro. Guardé esa grabación. La respaldé en 3 lugares diferentes, y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Se llamaba Roberto. Tenía 52 años, era ex policía, y vino recomendado por una amiga abogada. Nos reunimos en un café el lunes siguiente. Eran las 4:15 de la tarde. El lugar olía a canela y café recién molido. Afuera, el tráfico rugía. Le mostré las grabaciones, le conté todo. Él tomó notas en silencio, y cuando terminé, me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Quieres saber si su nuera está planeando algo ilegal?, preguntó. Quiero saber la verdad. La verdad a veces duele, señora Patricia. Ya estoy dolida. Lo que necesito ahora son hechos. Asintió. Me dio un precio. No era barato. 3,000 pesos por semana, más gastos, pero valía cada centavo. Le tendré un reporte en 2 semanas, dijo. Solo faltaban 35 días para que mi mundo se destruyera por completo. Pero en ese momento, tomando mi café tibio en ese café ruidoso, todavía tenía esperanza de que tal vez, solo tal vez, estaba exagerando. Tal vez Verónica solo era insistente, no malvada. Qué equivocada estaba. 3 días después, algo cambió. David me llamó. Su voz sonaba diferente, más cálida, más como el hijo que yo recordaba. Mamá, lo siento. Verónica y yo hablamos. Tiene razón. Esa es su casa. Puede hacer lo que quiera con ella. No volveremos a presionarla. Sentí un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. ¿De verdad, hijo? De verdad. De hecho, queremos invitarla a cenar este viernes, como disculpa. A las 8 de la noche. ¿Puede venir? Claro que sí. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante 5 minutos completos. Una sonrisa se extendió por mi rostro. Tal vez había funcionado. Tal vez David finalmente había puesto límites.
Tal vez nuestra relación podía repararse. Cancelé al investigador privado. Le dije que ya no era necesario. Perdí los 1,000 pesos del adelanto, pero no me importó. Mi hijo había vuelto. Eso era lo único que importaba. El viernes llegó. Me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que David me había regalado 3 años antes para mi cumpleaños. Me maquillé ligeramente. Me rocié perfume. Llegué a su casa a las 7:53 de la noche. Verónica abrió la puerta. Sonreía. «Suegra, qué gusto verla. Pase, pase». La casa olía a pollo al horno y romero. La mesa estaba puesta con manteles elegantes. Había vino. Había velas. Todo se veía perfecto. Demasiado perfecto. Cenamos. Hablamos. Verónica me preguntó sobre mi salud. David me contó sobre su trabajo. Reímos. Por primera vez en meses, reímos juntos como familia. Y entonces, cuando estábamos terminando el postre, Verónica dijo: «Suegra, hay algo que queríamos proponerle». Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. «David y yo hemos estado pensando sobre la casa de playa. Tiene razón. Es suya y debe hacer lo que quiera con ella. Gracias por entenderlo». Pero, continuó, su voz todavía dulce, todavía suave, «si alguna vez cambia de opinión y decide vender, queremos que sepa que estaríamos dispuestos a comprarla nosotros, como inversión. Le pagaríamos un precio justo, y usted podría seguir usándola cuando quisiera. Sería como tener lo mejor de ambos mundos». Miré a David. Él asintió con entusiasmo. «Es una gran idea, mamá. Así mantendríamos la casa en la familia». El sabor del pastel de manzana en mi boca se volvió amargo como ceniza. Porque finalmente entendí. Esto no era una disculpa. Esto no era reconciliación. Esto era estrategia. Una estrategia más sofisticada, más sutil, pero estrategia al fin. «Lo pensaré», dije, forzando una sonrisa. Verónica levantó su copa de vino. «Por la familia. Por la familia», repetí. Pero cuando chocamos las copas, cuando el cristal tintineó con ese sonido delicado y falso, supe que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de forma. Me fui de su casa a las 10:37 de la noche. Manejé en silencio durante 20 minutos, y entonces, detenida en un semáforo en rojo, con las luces de la ciudad parpadeando a mi alrededor, llamé de nuevo al investigador privado. «Cambié de opinión», le dije cuando contestó. «Todavía necesito esa investigación». «¿Qué pasó?» «Intuición. La intuición de una madre rara vez se equivoca, señora Patricia. Comienzo mañana». Solo faltaban 28 días. 28 días. Hasta que Roberto me llamara con información que haría que todo lo que había sospechado pareciera insignificante en comparación. 28 días hasta que descubriera que Verónica no solo quería mi casa, quería mi muerte. Roberto comenzó su investigación un sábado por la mañana. Me envió su primer reporte 5 días después. Era jueves, 2:33 de la tarde. Yo estaba en la farmacia comprando mis medicamentos cuando llegó el correo electrónico. El asunto decía: «Reporte preliminar. Urgente». Mis manos temblaron mientras abría el archivo. El sonido de la farmacia desapareció a mi alrededor. El aire acondicionado zumbaba. Una mujer discutía con el farmacéutico sobre el precio de unas pastillas. Pero yo no escuchaba nada excepto el latido de mi propio corazón mientras leía. «Señora Patricia, durante los últimos 5 días he seguido a su nuera Verónica Castillo de 32 años. Los hallazgos son los siguientes. Lunes 16 de agosto, 11:42 de la mañana. Verónica se reunió con un abogado especializado en incapacidad legal de adultos mayores. Duración, 47 minutos. Martes 17 de agosto, 3:15 de la tarde. Verónica visitó 3 agencias inmobiliarias mostrando fotos de su casa de playa. Solicitud, valuaciones urgentes. Miércoles 18 de agosto, 9:23 de la mañana. Verónica se reunió con el mismo hombre que aparece en sus grabaciones intentando forzar la cerradura. Identidad confirmada: Rodrigo Maldonado, su antiguo novio de hace 6 años. Casado actualmente. Se reunieron en un hotel. Salieron 3 horas después. Adjunto fotografías.
Dejé caer el teléfono. El farmacéutico me preguntó si estaba bien. Yo asentí, pero era mentira. Nada estaba bien. Mi nuera no solo quería mi casa, estaba planeando declararme incapaz y estaba engañando a mi hijo, con su exnovio, el mismo hombre que había intentado entrar a mi propiedad por la fuerza. Pagué mis medicamentos con manos temblorosas. Salí de la farmacia hacia el sol cegador de la tarde. El calor golpeó mi cara como una bofetada. El olor a escape de los autos llenó mis pulmones, y allí, parada en la acera, con la bolsa de la farmacia colgando de mi brazo, tomé una decisión. No le diría nada a David. Todavía no. Necesitaba más pruebas. Pruebas tan sólidas que cuando finalmente le mostrara la verdad, no pudiera negarla. Continúe investigando. Le escribí a Roberto. Necesito saberlo todo. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Cada día, Roberto me enviaba reportes. Cada día, las noticias eran peores. Verónica había abierto una cuenta bancaria a nombre de David sin que él lo supiera. Estaba transfiriendo dinero allí, pequeñas cantidades, 300 pesos aquí, 500 allá. Nada lo suficientemente grande para que David notara, pero que sumaban miles. Verónica había contactado a un geriatra para solicitar una evaluación de mi capacidad mental. Había mentido, diciendo que yo olvidaba cosas, que me desorientaba, que había regalado una propiedad valiosa a una desconocida. Y lo peor, Verónica había ido a la casa de playa 4 veces más, siempre con Rodrigo, siempre cuando sabía que Daniela estaría fuera en sus citas médicas. Y las cámaras lo habían grabado todo. Los vi entrar por la puerta trasera usando una llave que no debían tener. Los vi en mi sala, en mi cocina. Los vi subir a mi habitación, la habitación donde mi esposo había muerto hace 6 años, y usar mi cama. No lloré cuando vi esas grabaciones. No grité. Simplemente las guardé, las respaldé, las numeré, porque el dolor se convertiría en evidencia. Y la evidencia se convertiría en justicia. Solo faltaban 16 días. Entonces, llegó el momento que quebró algo dentro de mí. El momento que me mostró exactamente quién era Verónica y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Era el cumpleaños número 62 de mi hermana Lucía. Ella organizó una pequeña fiesta en su casa. Invitó a la familia, a amigos cercanos. Y, por supuesto, invitó a David y a Verónica. Yo no quería ir. Mi salud no estaba bien. Mi presión había estado alta toda la semana. Pero Lucía insistió. Patricia, hace meses que no te veo. Por favor, ven, solo por un par de horas. Llegué a las 6:47 de la tarde de un sábado. La casa de mi hermana olía a tamales y ponche. Había música, había risas. Había 30 personas reunidas en su jardín decorado con luces de colores. David llegó 20 minutos después, con Verónica. Ella vestía un vestido rojo que reconocí de inmediato porque lo había visto en una tienda de diseñador 2 semanas antes. El precio, 15,000 pesos. Usaba zapatos italianos. Un bolso de marca que costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba. Yo vestía la misma blusa de lino que mi madre me había regalado hace 20 años. Mis zapatos tenían 3 años. Mi bolso era de imitación, comprado en el mercado. El contraste era brutal, pero no me importó. Hasta que escuché la conversación. Estaba en la cocina, ayudando a Lucía con los platos, cuando escuché la voz de Verónica en el jardín. Hablaba con un grupo de familiares. Su voz era clara, fuerte. Quería que la escucharan. Es tan triste, decía. Mi suegra está perdiendo la cabeza. La semana pasada regaló su casa de playa a una desconocida, una mujer que probablemente la está estafando. Hemos intentado ayudarla, pero se niega. Es terrible ver a alguien deteriorarse así. Me quedé inmóvil. El plato que estaba secando resbaló de mis manos y cayó al fregadero con un ruido metálico. ¿En serio?, preguntó mi prima Marta. ¿Tan mal está Patricia? Es la diabetes y la edad. A los 61 ya sabes. El cerebro empieza a fallar. David está destrozado. No sabe qué hacer.
Algo se quebró dentro de mí. No mi corazón. Eso ya estaba roto. Se quebró mi paciencia, mi disposición a quedarme callada. Salí de la cocina. Caminé hacia el jardín. El sonido de mis pasos sobre el pasto era lo único que escuchaba, además de mi propia respiración controlada. Todos se voltearon a mirarme. Las conversaciones se detuvieron. Verónica me vio. Su sonrisa se congeló. «Patricia», dijo, su voz ahora dulce, preocupada. «Estábamos hablando de ti. ¿Cómo te sientes?» La miré. Realmente la miré. A sus ojos maquillados. A su sonrisa falsa. A su vestido que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Y sonreí. Esa sonrisa asustó incluso a mi hermana, porque no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que finalmente ha decidido dejar de jugar a la defensiva. «Me siento perfectamente bien, Verónica», dije. Mi voz era tan calmada que hasta a mí me sorprendió. Mi mente está perfectamente clara. Lo suficientemente clara para recordar cada palabra que acabas de decir. Y lo suficientemente clara para saber exactamente qué tipo de persona eres. El jardín quedó en silencio absoluto. Ni siquiera la música parecía sonar. «Suegra, yo no quise». «No me llames suegra», interrumpí. «Has perdido ese derecho, y también has perdido cualquier posibilidad de quedarte con mi casa». David se acercó. «Mamá, ¿qué está pasando?» Miré a mi hijo, a sus ojos confundidos, a su cara que todavía confiaba en la mujer parada junto a él, y supe que este no era el momento. No aquí. No así. «Pregúntale a tu esposa», dije simplemente. «Pregúntale cuántas veces ha ido a mi casa de playa en las últimas 2 semanas. Y pregúntale con quién». Verónica palideció. «No sé de qué hablas». «No, qué interesante. Porque yo sí sé. Lo sé todo, Verónica. Absolutamente todo». Di media vuelta. Caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie habló. Solo escuché el sonido de mis propios pasos. Firmes, decididos, fuertes. Cuando llegué a mi auto, cuando cerré la puerta, cuando nadie podía verme, mi cuerpo entero comenzó a temblar. No de miedo, de rabia contenida, de 62 años de ser educada, de ser sumisa, de no hacer escenas, finalmente explotando en mi pecho. Pero no lloré. No todavía. Mi teléfono sonó. Era David. No contesté. Sonó 14 veces esa noche. No contesté ninguna. Porque en ese momento, manejando por las calles oscuras de la ciudad, con las luces de los autos pasando como estrellas fugaces a mi lado, entendí algo fundamental. Ya no estaba jugando a la defensiva. Ya no estaba esperando. Ya no estaba siendo la suegra amable que acepta insultos con sonrisas. Ahora estaba en guerra. Y en guerra no gana quien es más amable. Gana quien está mejor preparado. Solo faltaban 12 días para el momento que cambiaría todo. Y yo estaba lista. 2 días después, vi algo que me quitó el aliento. Verónica publicó en Facebook fotos de unas vacaciones. Ella y David en Cancún. Un resort de 5 estrellas. Playa privada. Cócteles junto a la piscina infinita. El texto decía: «Por fin un descanso bien merecido. La vida es demasiado corta para no disfrutarla». Calculé el costo del viaje. Vuelos, hotel, comidas, mínimo 85,000 pesos. Mientras tanto, yo estaba comiendo sopa de lentejas para ahorrar en mi presupuesto de medicamentos. Pero lo que realmente me destrozó fue ver a David sonriendo en esas fotos. Feliz, despreocupado, sin idea de que su esposa estaba planeando destruir a su madre. Guardé las capturas de pantalla. Más evidencia. Más pruebas. Solo faltaban 10 días. Roberto me llamó un martes por la mañana. Eran las 6:47. Yo todavía estaba en la cama. El teléfono vibró contra mi mesa de noche con una insistencia que me despertó de inmediato. «Señora Patricia, necesito verla hoy. Encontré algo grave». Nos reunimos en el mismo café de siempre. Eran las 9:15 de la mañana. El lugar estaba casi vacío. Solo una pareja de ancianos en la esquina y una mujer joven trabajando en su laptop. Roberto llegó con una carpeta manila gruesa bajo el brazo.
La deslizó por la mesa sin decir palabra. La abrí. Y lo que vi hizo que el café que acababa de tomar amenazara con regresar. Eran documentos legales, papeles de una solicitud de interdicción. Mi nombre estaba en cada página. Y al final había una firma que reconocí de inmediato. David. Mi hijo había firmado una solicitud para declararme legalmente incapaz. ¿Cuándo firmó esto?, susurré. Hace 3 semanas, pero hay algo más que necesita ver. Roberto sacó su laptop, me mostró un video. Grabación de seguridad de la oficina del abogado. Sin audio, pero las imágenes lo decían todo. Vi a David entrando a la oficina. Solo, nervioso. Se sentó frente al escritorio del abogado. Hablaron durante 12 minutos. El abogado le mostró papeles. David leyó. Vaciló. Puso el bolígrafo sobre el papel 3 veces sin firmar. Y entonces Verónica entró a la oficina. No debía estar allí. Se suponía que David había ido solo. Pero allí estaba, vestida con un traje color crema, su cabello perfectamente arreglado, su sonrisa perfectamente practicada. Se sentó junto a David. Le puso la mano en el hombro. Le habló. No podía escuchar las palabras, pero podía ver el efecto. La resistencia de David se derritió. La duda en sus ojos se convirtió en resignación. Firmó. 5 hojas diferentes, cada firma como una puñalada en mi corazón. Pero hay algo más, dijo Roberto. Algo que explica todo. Me mostró otra grabación. Esta era de audio, tomada 3 días antes en un restaurante. Roberto había seguido a Verónica y Rodrigo hasta allí. Había logrado grabarlos. Presionó play. La voz de Verónica llenó el pequeño café. Clara, fría, sin remordimiento. Solo necesitamos esperar un poco más. El abogado dice que con los papeles que David firmó, podemos iniciar el proceso en 2 semanas. Una vez que la declaren incapaz, David tendrá control total sobre sus propiedades, y David hace lo que yo le diga. La voz de Rodrigo. ¿Y si ella pelea? No peleará. Está vieja. Está enferma. Su propia familia testificará que ha estado actuando errático. Ya planté esas semillas en la fiesta de su hermana. Para cuando nos movamos, nadie dudará que está senil. ¿Y la mujer embarazada? Esa es la mejor parte. Su presencia en la casa demuestra que Patricia no está en sus cabales. ¿Qué persona sana regala una propiedad valuada en 3 millones de pesos a una desconocida? El juez lo verá como evidencia de deterioro mental. Risas. Ella se rió. Rió de mi bondad. Rió de mi compasión. Rió de la idea de destruir mi vida. ¿Y después?, preguntó Rodrigo. Después vendemos todo. La casa de playa, el departamento. Con David controlando las finanzas de su madre, podemos hacerlo todo legal. Calculé que entre ambas propiedades son al menos 5 millones de pesos. Mitad para mí, mitad para ti. Dejamos a David con lo suficiente para que no sospeche. Y en 1 año, tú y yo nos vamos a España, como planeamos hace 6 años. ¿Y Patricia? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que la grabación se había cortado. Con su diabetes y su presión alta, los médicos dicen que no le quedan muchos años. Especialmente si el estrés aumenta. Y créeme, el estrés va a aumentar. Una vez que la internemos en un asilo, lejos de su familia, lejos de todo lo que conoce, la naturaleza seguirá su curso. Mi visión se nubló. Las paredes del café parecieron cerrarse a mi alrededor. El zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido en mis oídos. No solo querían mi casa, no solo querían mi dinero, estaban planeando mi muerte, lenta, deliberada, disfrazada de cuidado. Señora Patricia, la voz de Roberto me devolvió al presente. ¿Está bien? No, dije honestamente, pero estaré bien. Necesito copias de todo esto. Ya las tengo preparadas. Grabaciones, fotografías, documentos, todo. Es suficiente para presentar cargos criminales. No todavía. Roberto me miró sorprendido. ¿Cómo que no todavía? Esta mujer está conspirando para... Lo sé exactamente lo que está haciendo, pero necesito hacer esto de la manera correcta. Necesito que mi hijo vea la verdad con sus propios ojos.
Si solo le muestro las pruebas, podría pensar que están falsificadas, que las inventé porque nunca me gustó Verónica. Entonces, ¿qué piensa hacer? Tomé mi café. Estaba frío, amargo. Perfecto. Voy a tenderle una trampa, y ella va a caer directo en ella. Solo faltaban 5 días. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Ese mismo día hice 3 llamadas importantes. Primera llamada, a mi abogada, Jimena. Llevaba 30 años ejerciendo. La conocía de mi época como contadora. Le conté todo, le mostré las pruebas. Se quedó en silencio durante 5 minutos completos. Patricia, esto es grave, muy grave. Podríamos meter a Verónica en prisión por conspiración, fraude, intento de estafa. Lo sé, pero primero necesito protegerme legalmente. ¿Qué necesitas? Necesito que prepares documentos que demuestren mi capacidad mental, evaluaciones, pruebas cognitivas, testimonios de mis médicos, todo fechado y notariado, para que cuando intenten moverme no puedan. Lo tendré listo en 48 horas. Segunda llamada. A Daniela. Eran las 3:42 de la tarde. Contestó al primer timbre. Señora Patricia, ¿está bien? He estado preocupada. Su nuera vino otra vez ayer. Fue muy agresiva. ¿Qué hizo? Tocó la puerta gritando que esta era su herencia, que yo era una invasora, que llamaría a la policía si no me iba en 24 horas. Tengo miedo, señora Patricia. El bebé se mueve mucho cuando me estreso. No es bueno para él. Daniela, escúchame con mucho cuidado. No te vayas. No importa lo que ella diga. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Sí, pero en menos de una semana todo esto terminará. Y necesito que cuando termine estés allí para testificar. Sobre las amenazas. Sobre todo lo que Verónica te ha hecho. ¿Lo harás? Silencio. Respiración entrecortada. Y entonces, sí, lo haré. Usted me salvó cuando nadie más lo hizo. Haría cualquier cosa por usted. No necesito que hagas cualquier cosa. Solo necesito que digas la verdad. Tercera llamada. A David. Esta fue la más difícil. Marqué su número 5 veces antes de finalmente presionar el botón de llamar. Contestó al tercer timbre. Mamá. Su voz sonaba cansada. He intentado llamarte durante días. Lo sé. Necesitamos hablar. Sobre lo que pasó en la fiesta. Sobre Verónica. Ella está muy molesta. Estoy segura de que lo está. Mamá, ella solo está preocupada por ti. Todos lo estamos. Tu comportamiento últimamente ha sido errático. Esa palabra, errático, la misma palabra que Verónica había usado en su conversación con Rodrigo, las palabras de ella saliendo de la boca de mi hijo. David, necesito que vengas a mi departamento el jueves, a las 2 de la tarde, solo tú. ¿Por qué? Porque tengo algo que mostrarte, algo importante, algo que cambiará todo. Mamá, si esto es otro intento de convencerme de que Verónica es... No voy a convencerte de nada. Solo voy a mostrarte la verdad. Lo que hagas con esa verdad depende completamente de ti. Pero como tu madre, te pido que vengas. Por favor. Silencio largo. Escuché voces de fondo. La voz de Verónica preguntando quién llamaba. La voz de David diciendo, es mi madre. Está bien. Iré. Pero solo si después de eso dejas de atacar a Verónica. Ella es mi esposa, mamá. Y necesito que la respetes. Si después de lo que te muestre el jueves todavía quieres que la respete, lo haré. Te lo prometo. Nos vemos el jueves entonces. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. El jueves. En 2 días. En 2 días le mostraría a mi hijo quién era realmente la mujer con la que se había casado. Y entonces, sentada en mi sala, con el sol de la tarde entrando por las ventanas que había limpiado esa mañana, me permití sentir por primera vez en meses algo diferente al dolor. Sentí esperanza, pequeña, frágil, pero real. Solo faltaban 3 días, pero lo que no sabía era que Verónica también estaba planeando algo,
y que su plan se ejecutaría antes del jueves, mucho antes. Me enteraría al día siguiente. Cuando Daniela me llamara a las 11:23 de la mañana, su voz quebrada por el pánico, diciéndome 5 palabras que harían que todo mi plan cambiara. Señora Patricia, Verónica está aquí, ahora. Señora Patricia, Verónica está aquí, ahora. Miré el reloj. 11:23 de la mañana de un miércoles. Faltaban menos de 24 horas para mi reunión con David. Menos de 24 horas para mostrarle la verdad. Y Verónica acababa de adelantarse. ¿Estás sola?, pregunté, ya buscando las llaves de mi auto. No, trajo al mismo hombre de antes, y están golpeando la puerta. Muy fuerte. Señora Patricia, tengo miedo. El bebé... Escúchame, Daniela. Voy para allá ahora mismo. No abras la puerta. No importa lo que digan. ¿Me escuchaste? Sí, pero están diciendo que si no abro, van a tirar la puerta. Que lo intenten. Esa puerta es de acero macizo. Mi esposo la instaló después de un intento de robo hace años. No van a poder. Solo espérame. Llego en 2 horas y media. Colgué. Tomé mi bolso, tomé mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad mientras corría hacia el estacionamiento. Lo que vi en la pantalla hizo que mi sangre hirviera. Verónica estaba parada frente a la puerta de mi casa, vestida con jeans y una blusa blanca, cabello recogido, sin maquillaje, intentando verse casual, normal, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Rodrigo estaba junto a ella. Golpeaba la puerta con el puño. «¡Abre esta puerta! ¡Sabemos que estás ahí!». Verónica gritaba. «Esa casa es de mi familia. Tú eres una invasora. Sal ahora o llamo a la policía». Subí a mi auto. Las manos me temblaban. No de miedo, de rabia pura y concentrada, porque Verónica había cometido un error enorme. Acababa de darme exactamente lo que necesitaba, evidencia en video y audio de ella amenazando a una mujer embarazada. Acoso, intimidación, todo grabado, todo con fecha y hora. Manejé durante 2 horas y 17 minutos. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Cada auto lento frente a mí era una tortura. Pero me obligué a mantener la calma, a no exceder el límite de velocidad, a respirar. Porque si tenía un accidente ahora, si me detenía la policía ahora, todo se arruinaría. Durante el camino, llamé a Roberto. «Necesito que vayas a mi casa de playa, ahora, con cámaras, con grabadoras. Necesito documentación profesional de lo que está pasando». «Voy en camino». Llamé a Jimena, mi abogada. El plan cambió, la confrontación es hoy, en mi casa de playa. ¿Puedes venir? Estaré allí en 3 horas. Patricia, ten cuidado. Siempre tengo cuidado. Y entonces, mientras la carretera se extendía frente a mí, mientras el paisaje cambiaba de ciudad a campo, de edificios a árboles, tomé una decisión. Ya no iba a esperar. Ya no iba a jugar a la defensiva. Hoy terminaría todo. Hoy Verónica vería que había subestimado gravemente a la vieja que pensaba que podía destruir. Llegué a la casa a la 1:51 de la tarde. El auto de Verónica todavía estaba estacionado afuera. Un BMW negro brillante que reconocí de inmediato. Mi auto, un Nissan de 10 años con abolladuras en el guardabarros, se veía patético a su lado, pero no me importó. Revisé las cámaras una última vez. Verónica y Rodrigo estaban sentados en el porche delantero, esperando, probablemente pensando que Daniela eventualmente tendría que salir. Respiré hondo. El aire olía a sal y pescado. El sol brillaba sobre el océano visible a 2 calles de distancia. El sonido de las gaviotas llenaba el aire. Todo parecía tan pacífico, tan normal, pero estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Salí de mi auto. Cerré la puerta con más fuerza de lo necesario. El sonido hizo que Verónica y Rodrigo se voltearan de inmediato. La expresión en el rostro de Verónica fue como ver a alguien que acaba de ver un fantasma. Sorpresa, shock, y por un segundo hermoso y perfecto, miedo. «Suegra», dijo, poniéndose de pie rápidamente. «¡Qué sorpresa! No sabíamos que venías». Obviamente. Caminé hacia ellos, mis pasos firmes sobre el camino de piedra. «¿Qué están haciendo aquí?».
Vine a hablar con esa mujer, la que está viviendo en tu casa sin permiso. Daniela tiene mi permiso, por escrito, notariado. Eso no puede ser legal. Tú no estás en condiciones de... ¿De qué? La interrumpí. Mi voz era peligrosamente calmada. ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De ser dueña de mi propia vida? ¿De hacer lo que quiera con mi propiedad? Rodrigo se acercó. Señora, creo que hay un malentendido. Usted, lo señalé, no me hable. Ni siquiera debería estar aquí. ¿Quién es? ¿Un amigo? ¿Un empleado? Hice una pausa deliberada. ¿O algo más? Verónica palideció. Es un amigo que me ayudó a manejar hasta acá. Qué amable. Un amigo que la acompaña a acosar a una mujer embarazada. No estamos acosando a nadie. Solo queríamos hablar. Tengo las grabaciones, Verónica. Dejé que las palabras cayeran como piedras. Cada palabra, cada amenaza, todo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta las gaviotas parecieron callarse. No sé de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz tembló. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación, le di play a la grabación de hace una hora. La voz de Verónica salió clara del pequeño altavoz. Esa casa es de mi familia. Tú eres una invasora. Sal ahora o llamo a la policía. Detuve la grabación. ¿Quieres que siga? Tengo 3 horas más. Verónica cambió de táctica. Su expresión se suavizó. Su voz se volvió dulce, preocupada. Suegra, sé que últimamente has estado estresada, confundida, pero necesitas entender que solo estoy tratando de protegerte. Esta mujer podría estar aprovechándose. Daniela no se está aprovechando de nadie. Pero tú sí. Eso no es cierto. Yo amo a David. Amo a esta familia. ¿Amas a David? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. ¿Es por eso que lo estás engañando? Rodrigo dio un paso atrás. Verónica se quedó inmóvil. No sé qué te hizo pensar. Tengo fotos, Verónica, de ustedes dos entrando a un hotel, de ustedes dos usando en mi casa, mi cama. Tengo fechas, horas, todo documentado. Estás mintiendo. ¿Quieres que le mande las fotos a David ahora mismo? Puedo hacerlo. Solo toma un segundo. No te atreverías. Inténtame. Rodrigo habló por primera vez. Mira, señora, esto se está saliendo de control. Tal vez tú deberías irte, dije sin mirarlo, antes de que llame a tu esposa. Porque sí, también sé que estás casado. Y sé dónde trabajas. Y sé exactamente cómo contactar a cada persona importante en tu vida. Se fue, sin decir adiós a Verónica, sin mirar atrás. Simplemente subió a su auto y se fue, las llantas levantando polvo en el camino de tierra. Cobarde, pero útil, porque ahora Verónica estaba sola, sin su cómplice, sin su respaldo. También tengo las grabaciones de tus conversaciones con él, dije. Cada plan, cada conspiración, cada mentira. Tengo la solicitud de interdicción que hiciste firmar a David. Tengo los registros de tu cuenta bancaria secreta. Tengo todo, Verónica. Absolutamente todo. Vi el momento exacto en que lo entendió, el momento en que se dio cuenta de que había perdido. Pero en lugar de rendirse, en lugar de disculparse, hizo algo que no esperaba. Atacó. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Su voz se volvió venenosa. ¿Mostrárselo a David? Adelante. Él no te va a creer. Pensará que estás paranoica, senil, que falsificaste todo porque nunca me aceptaste. Él te creerá cuando vea las grabaciones. Las grabaciones se pueden editar, falsificar. Y yo le diré que estás tan desesperada por separarnos que inventaste todo. ¿A quién crees que le va a creer? ¿A su esposa de 4 años? ¿O a su madre amargada que nunca superó la muerte de su esposo? Cada palabra estaba diseñada para herir. Y dolió. No voy a mentir. Dolió como un cuchillo girando en una herida abierta. Pero no dejé que lo viera. Tienes razón, dije suavemente. Tal vez David no me crea al principio. Tal vez piense que estoy inventando cosas. Pero ¿sabes qué es hermoso de la verdad, Verónica? Que eventualmente siempre sale a la luz. Hoy, mañana, en una semana, pero saldrá. Para entonces ya habremos vendido esta casa, ya tendremos el dinero, y tú estarás en un asilo, medicada y olvidada. ¿Es esa tu fantasía? Es mi plan.
Entonces, lamento decirte que tu plan acaba de fracasar. Justo en ese momento, dos cosas sucedieron simultáneamente. Roberto llegó en su auto con equipo profesional de grabación, y la puerta de la casa se abrió. Daniela salió, embarazada de 7 meses, con su vientre redondo visible bajo su vestido de algodón. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su mandíbula estaba firme, decidida. Y detrás de ella salió alguien más. Alguien que hizo que Verónica se tambaleara hacia atrás como si la hubieran golpeado. Jimena, mi abogada. Había estado dentro de la casa todo el tiempo. Había escuchado todo. Había grabado todo. Señora Verónica Castillo, dijo Jimena con voz oficial, todo lo que acaba de decir ha sido documentado y será presentado como evidencia en una demanda civil por acoso, intimidación y conspiración para cometer fraude. También será enviado a su esposo, hoy, ahora. Verónica me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: odio puro. Esto no termina aquí, susurró. Tienes razón, dije. No termina aquí, termina mañana, cuando David venga a mi departamento, cuando le muestre todo, cuando finalmente vea quién eres realmente. Se fue, subió a su BMW. Las llantas chirriaron cuando aceleró por el camino. La vi alejarse hasta que fue solo un punto negro en la distancia. Y entonces, solo entonces, me permití temblar. Daniela me abrazó. Jimena puso su mano en mi hombro. Roberto empezó a revisar sus grabaciones. «Lo lograste», dijo Daniela. «Le pusiste un alto». «Todavía no», respondí. «Esto fue solo el principio. Mañana viene la parte difícil, porque mañana tendría que romper el corazón de mi hijo. Tendría que mostrarle que la mujer que amaba era capaz de cosas horribles. Tendría que destruir su matrimonio para salvarlo. Mañana sería el día que cambiaría todo». Solo faltaban 18 horas. No dormí esa noche. Me quedé despierta en la cama de la casa de playa, mirando el techo, escuchando el sonido distante de las olas golpeando la orilla. Daniela dormía en la habitación de al lado. Roberto se había quedado en un hotel cercano. Jimena había vuelto a la ciudad para preparar los documentos finales. Y yo esperaba que amaneciera. Esperaba el momento en que tendría que mirar a mi hijo a los ojos y destruir todo lo que creía saber sobre su vida. El reloj marcó las 5:32 de la mañana cuando finalmente me levanté. Preparé café. El olor a granos tostados llenó la cocina silenciosa. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de negro a gris. Pronto sería jueves. Pronto sería el día. Salí al porche. El aire estaba frío, húmedo, sabía a sal y a algo más. A cambio, a finales. Me senté en la vieja mecedora de madera que mi esposo había hecho con sus propias manos hace 15 años. La madera crujió bajo mi peso. «Carlos», susurré al vacío, «si me estás viendo, dame fuerzas, porque hoy voy a romperle el corazón a nuestro hijo, y no sé si me perdonará». El mar no respondió. Solo seguía moviéndose, constante, indiferente, igual que siempre. Salí de la casa de playa a las 9:47 de la mañana. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Cada kilómetro que pasaba me acercaba al momento que había estado temiendo y anticipando durante semanas. Llegué a mi departamento a las 12:35 de la tarde. Tenía 1 hora y 25 minutos antes de que David llegara. Usé ese tiempo para preparar todo. Conecté mi laptop a la televisión. Organicé las grabaciones en orden cronológico. Imprimí documentos. Preparé agua. Cerré las cortinas para que la pantalla se viera más clara. Y entonces esperé. A las 2:03 de la tarde, alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves. Conocidos. Los mismos 3 golpes que David había usado desde que era niño. Abrí la puerta. Mi hijo estaba parado allí, vestido con jeans y una camisa azul. Se veía cansado. Había ojeras bajo sus ojos. Su cabello estaba más canoso de lo que recordaba. «Mamá», dijo simplemente. «Hijo, pasa». Entró. Miró alrededor. Notó la laptop, la televisión preparada, los documentos sobre la mesa. Su expresión se volvió cautelosa.
¿Qué es todo esto? Siéntate, David, por favor. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde había dormido cuando era adolescente durante las peleas con su padre. El mismo sofá donde había llorado cuando su primera novia lo dejó. El mismo sofá donde me había dicho que se casaría con Verónica. Me senté frente a él. Nuestras rodillas casi se tocaban. Antes de que empiece, dije, necesito que me prometas algo. Prométeme que verás todo hasta el final. No importa cuán difícil sea. ¿Puedes hacer eso? Mamá, me estás asustando. Lo sé, pero necesito que confíes en mí. Una última vez. ¿Puedes? Vaciló, y entonces asintió. Está bien. Tomé el control remoto. Presioné play en la primera grabación. La pantalla se llenó con la imagen de Verónica parada frente a mi casa de playa. La fecha en la esquina, 15 de agosto. Hacía 3 semanas. David se inclinó hacia adelante. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás grabando a Verónica? Solo mira. En la pantalla Verónica golpeaba la puerta. Gritaba. «¡Abre esta puerta! ¡Esta casa no es tuya! ¡Sal de aquí!». David frunció el ceño. Ella estaba preocupada por ti. Pensaba que esa mujer te estaba estafando. Sigue mirando. La siguiente grabación comenzó. Verónica y Rodrigo intentando forzar la cerradura trasera. David se puso rígido. ¿Quién es ese hombre? Sigue mirando. Llegarás a eso. Mostré 5 grabaciones más. Cada una mostraba a Verónica acosando a Daniela, amenazándola. En una podía verse claramente cómo Rodrigo intentaba romper una ventana. Mamá, tiene que haber una explicación. La hay, y estás a punto de escucharla. Cambié a las grabaciones de audio. La conversación en el restaurante. La voz de Verónica llenó la habitación. Solo necesitamos esperar un poco más. El abogado dice que con los papeles que David firmó, podemos iniciar el proceso en 2 semanas. Vi el color drenarse de la cara de mi hijo. Vi sus manos apretar los apoyabrazos del sofá. Vi el momento exacto en que entendió que la voz era real. No editada. No falsificada. Real. Una vez que la declaren incapaz, David tendrá control total sobre sus propiedades. Y David hace lo que yo le diga. David se puso de pie. Apágalo. No, prometiste verlo todo. Apágalo. Pero no lo apagué. Dejé que siguiera. Dejé que escuchara cada palabra, cada plan, cada mentira. ¿Y después? Después vendemos todo. La casa de playa, el departamento. Con David controlando las finanzas de su madre, podemos hacerlo todo legal. Calculé que entre ambas propiedades son al menos 5 millones de pesos. Mitad para mí. Mitad para ti. Dejamos a David con lo suficiente para que no sospeche. Y en un año, tú y yo nos vamos a España. David se quedó inmóvil, absolutamente inmóvil, como una estatua, como si moverse fuera a hacer que todo se volviera real. ¿Y Patricia? Con su diabetes y su presión alta, los médicos dicen que no le quedan muchos años, especialmente si el estrés aumenta. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi hijo. Silenciosas, pero constantes. Apagué la grabación. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. David, ¿cuándo? Su voz sonaba rota, destrozada. ¿Cuándo grabaste esto? Hace una semana. ¿Y quién es ese hombre? Saqué las fotos. Las deslicé sobre la mesa. David no quería mirarlas, pero lo hizo, porque necesitaba saber, necesitaba ver. Fotos de Verónica y Rodrigo entrando a hoteles. Fotos de ellos besándose en un estacionamiento. Fotos de ellos en mi cama, en mi casa, en el lugar donde había construido recuerdos con mi esposo. Su nombre es Rodrigo Maldonado, dije. Mi voz era suave, cuidadosa. Era su novio hace 6 años, antes de conocerte. Están planeando irse juntos a España después de vender mis propiedades, después de que yo muera. David dejó caer las fotos. Se llevó las manos a la cara. Y entonces, mi hijo de 35 años, mi niño, el bebé que había cargado en mis brazos, se quebró, lloró, no lágrimas silenciosas, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, sonidos que parecían salir de un lugar más profundo que sus pulmones, de su alma. Me arrodillé frente a él.
Puse mis manos sobre las suyas. Lo siento, hijo. Siento tanto que tengas que pasar por esto. Yo firmé esos papeles, susurró entre sollozos. Ella me dijo que era para protegerte, que si algo te pasaba, yo podría tomar decisiones médicas por ti. Yo le creí. Confié en ella. Lo sé. 4 años. Estuve casado con ella 4 años. ¿Cómo no me di cuenta? Porque el amor nos vuelve ciegos. ¿Cuándo dejó de amarme? ¿O nunca lo hizo? ¿Solo se casó conmigo por tu dinero? No tenía respuesta para eso, así que solo lo sostuve. Lo dejé llorar contra mi hombro, igual que cuando tenía 7 años y se había caído de su bicicleta. Pero esta caída era diferente. Esta caída había destrozado algo dentro de él que no estaba segura de que pudiera repararse. Después de lo que pareció una eternidad, se separó. Se limpió los ojos. Respiró profundo. Y entonces dijo 4 palabras que me rompieron el corazón. ¿Qué debo hacer? Lo que sea correcto para ti, hijo. Esta es tu decisión. Quiero confrontarla. Quiero escucharlo de su boca. ¿Estás seguro? Necesito escucharla decirlo. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle si todo esto es verdad. Miré a mi hijo. Vi determinación en sus ojos, dolor, rabia, pero también algo más, algo que me dio esperanza. Vi fortaleza. Entonces hagámoslo, dije. Juntos. Tomó su teléfono. Marcó el número de Verónica. Puso el altavoz. Cada timbre sonaba como un tambor de guerra. Ella contestó al 4.º timbre. «Hola, amor. ¿Ya terminaste con tu madre?» La voz era dulce, suave, completamente diferente a la voz venenosa de las grabaciones. «Necesito que vengas a casa de mi madre», dijo David. Su voz era firme, controlada. «Ahora». «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Ven, ya». Silencio. Y entonces, «Voy en camino». Colgó. David miró el teléfono y entonces me miró a mí. «Llega en 30 minutos. Vive cerca». «Lo sé. ¿Las grabaciones son suficientes para divorciarse?» «Sí». «Jimena dice que con esta evidencia puedes anular el matrimonio por fraude». «Bien». Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. David no habló. Solo se sentó allí, mirando las fotos esparcidas sobre la mesa. De vez en cuando tomaba una. La miraba y la dejaba caer. Yo preparé té. Nadie lo tomó. Pero necesitaba hacer algo con mis manos. A las 3:17 de la tarde, alguien tocó la puerta. David y yo intercambiamos una mirada. Y entonces él se levantó y abrió. Verónica estaba parada allí, perfecta como siempre, maquillaje impecable, cabello brillante, sonrisa ensayada, hasta que vio mi cara, hasta que vio la laptop, hasta que vio las fotos, y su sonrisa se evaporó. Verónica entró al departamento con pasos lentos. Sus ojos se movían entre las fotos, la laptop y nuestros rostros, calculando, buscando una salida. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz intentaba sonar confundida, pero detecté el temblor debajo. David cerró la puerta detrás de ella. El sonido resonó como el cierre de una celda. «Siéntate». «David, estás asustándome». «¿Qué?» «Siéntate». Esta vez no fue una petición. Fue una orden. Verónica se sentó en el borde del sofá. Sus manos se aferraban a su bolso como si fuera un salvavidas. El olor de su perfume llenaba la habitación. Caro, intenso, sofocante. David tomó el control remoto. «Voy a mostrarte algo, y quiero que me digas si es real o no. David, tu madre ha estado inventando...» «Cállate». La voz de mi hijo era fría como hielo. «Solo mira». Presionó play. La primera grabación comenzó. Verónica golpeando la puerta de la casa de playa, gritando amenazas. Daniela claramente visible a través de una ventana, asustada, su vientre de embarazada prominente. Verónica se puso pálida. Yo solo estaba tratando de proteger los intereses de la familia. Siguiente video. Rodrigo intentando forzar la cerradura. Verónica haciendo guardia, sus manos tocándose. Un beso rápido cuando pensaban que nadie los veía. «No es lo que parece». «¿No?» David cambió a las fotos.
Las esparció sobre la mesa como cartas de póker. Entonces, ¿qué es? Foto tras foto. Verónica y Rodrigo en hoteles, en restaurantes, en mi casa, en mi cama. Las sábanas que yo había comprado hace 5 años, revueltas debajo de sus cuerpos. Las manos de Verónica temblaban. David, déjame explicar. Todavía no terminamos. David cambió a las grabaciones de audio. Escucha. La voz de Verónica llenó el departamento. Clara, inconfundible. Solo necesitamos esperar un poco más. El abogado dice que con los papeles que David firmó, vi el momento exacto en que Verónica se dio cuenta de que estaba perdida. Sus ojos se abrieron. Su respiración se aceleró. Sus manos dejaron caer el bolso. La grabación continuó. Cada palabra, cada plan, cada traición. Cuando llegó a la parte sobre mi muerte inminente, David detuvo la grabación y miró a su esposa. ¿Esa es tu voz? Silencio. ¿Esa es tu voz? Sí. Un susurro apenas audible. ¿Todo es verdad? Verónica se quebró, no con lágrimas de remordimiento, con rabia. ¿Y qué si lo es? ¿Qué esperabas, David? ¿Que viviera en la pobreza mientras tu madre se sienta sobre millones de pesos en propiedades que ni siquiera usa? Esas propiedades no son tuyas. Deberían serlo. He estado casada contigo 4 años. 4 años soportando a tu madre. 4 años fingiendo que me importa su salud. 4 años esperando que finalmente se muriera para que pudiéramos vivir la vida que merecemos. Cada palabra era una bomba. Cada frase destruía lo poco que quedaba de su matrimonio. ¿Alguna vez me amaste? La voz de David se quebró. Verónica lo miró. Y en ese momento de honestidad brutal, dijo, te amaba, al principio. Pero cuando conocí a tu madre, cuando vi cómo vivía en ese departamento pequeño mientras tenía propiedades millonarias, cuando entendí que tú nunca tendrías las agallas de pedirle lo que nos correspondía, el amor se acabó. David retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Y Rodrigo? Rodrigo nunca dejó de amarme. Cuando nos reencontramos hace 1 año, me recordó cómo era ser deseada. No solo tolerada, deseada. Sal de mi vista. La voz de David era apenas un susurro. ¿Perdón? Sal de mi vista. Verónica se puso de pie. ¿Eso es todo? ¿Ni siquiera vas a pelear por mí? ¿Pelear por qué? ¿Por una mentira? ¿Por alguien que estaba planeando la muerte de mi madre? No estaba planeando matarla. Solo estaba siendo realista sobre... ¡Sal! El grito hizo que hasta yo me sobresaltara. Nunca había escuchado a David gritar así, con tanta rabia, con tanto dolor. Verónica agarró su bolso, caminó hacia la puerta, y entonces se detuvo. Se volvió hacia mí. «¡Esto es tu culpa!», escupió. «Si solo hubieras vendido esa maldita casa cuando te lo pedí, nada de esto habría pasado. Pero tenías que ser egoísta. Tenías que aferrarte a tus recuerdos mientras tu hijo sufría». «Mi hijo sufre por ti», dije calmadamente. «No por mí. Eres una vieja amargada que nunca superó la muerte de su esposo. Y cuando estés en un asilo, pudriéndote sola, recordarás este momento. Recordarás que pudiste haber tenido una familia, pero la destruiste». Abrió la puerta. Pero antes de que pudiera salir, escuchamos pasos en el pasillo. Daniela apareció en el umbral. Detrás de ella, Roberto con su cámara. Y detrás de Roberto, Jimena con un maletín lleno de documentos. Verónica retrocedió. «¿Qué es esto?» «Esto», dije poniéndome de pie, «es el momento en que descubres cuánto subestimaste a esta vieja». Daniela entró al departamento. Su vientre de embarazada iba primero. Se paró frente a Verónica. «Hola», dijo. «No nos han presentado formalmente. Soy Daniela Morales, abogada especializada en derecho de familia y fraude». Verónica se quedó sin palabras. «Eso es correcto», continué yo. «Daniela no es solo una mujer embarazada que ayudé. Es una abogada que estaba escapando de una relación violenta. Cuando le ofrecí mi casa, me contó su profesión, y cuando comencé a sospechar de ti, le pedí su ayuda». Daniela sacó una grabadora de su bolso.
Durante los últimos 3 meses, Verónica vino a la casa de la señora Patricia 6 veces. En 3 de esas ocasiones, intentó sobornarme. Eso es mentira. Daniela presionó play. La voz de Verónica salió de la grabadora. Te pagaré 50,000 pesos si firmas este documento diciendo que Patricia te dijo que podías quedarte con la casa, que te la regaló porque ya no sabía lo que hacía. Eso es falsificar un testimonio, dijo Jimena. Es un delito grave. Verónica miró hacia la puerta buscando escapar, pero Roberto bloqueaba la salida con su cámara grabando todo. Hay más, dije. Tomé mi teléfono. Abrí la aplicación de las cámaras. ¿Recuerdas cuando te dije que había instalado cámaras? No te dije cuántas, ni dónde. Abrí la carpeta de videos guardados. Los había organizado en una carpeta especial titulada Evidencia, Verónica Castillo. Cámara de la sala. 23 de agosto, 4:37 de la tarde. El video mostró a Verónica y Rodrigo entrando a mi casa de playa, besándose en la entrada, sus manos por todas partes, sus gemidos audibles a través de los micrófonos ocultos. David cerró los ojos. No necesito ver esto. Pero el juez sí, dijo Jimena, para el divorcio. Cámara del dormitorio principal, continué. Misma fecha, 4:52 de la tarde. No mostré el video completo. No era necesario. Solo el primer segundo fue suficiente. Verónica y Rodrigo en la cama donde mi esposo había muerto. Apágalo, susurró Verónica. Por favor. ¿Ahora dices por favor? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía. ¿Cuando estás atrapada? ¿Cuando no tienes salida? Pero lo mejor, dije, es lo que dijiste hace 2 semanas, cuando pensabas que Daniela estaba durmiendo, cuando hablabas con Rodrigo en mi terraza, a las 11:43 de la noche. Presioné play en esa grabación. La voz de Verónica, clara como cristal. Cuando la vieja finalmente se muera, vendo todo. La casa de playa vale al menos 3 millones. El departamento otros 2. David no sospecha nada. Es un idiota. Siempre ha sido un idiota. Solo útil para firmar papeles. David abrió los ojos. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas, pero su expresión ya no era de dolor, era de algo más frío, más final. Mi abogada tiene copias de todo esto, dijo Jimena. Audio, video, documentos, registros bancarios de la cuenta secreta que abriste a nombre de David sin su conocimiento. También tengo los correos electrónicos, añadió Roberto. Entre tú y el geriatra, mintiendo sobre la condición de la señora Patricia, intentando conseguir una evaluación médica falsa. Verónica se desplomó de nuevo en el sofá. Su cara perfectamente maquillada ahora estaba manchada de rímel. Su cabello perfecto estaba despeinado. Su postura perfecta había colapsado. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Es eso? ¿Quieren que les pague para que no presenten cargos? No queremos tu dinero, dije. Queremos justicia. ¿Qué significa eso? David habló por primera vez en varios minutos. Su voz era firme, decidida. Significa que mañana por la mañana presentaré los papeles de divorcio. Anulación por fraude. No recibirás nada, ni un peso. No puedes hacer eso. Estuvimos casados 4 años. Tengo derecho. No tienes ningún derecho, interrumpió Jimena. El matrimonio se anuló el momento en que se probó que fue contraído bajo pretextos fraudulentos, y con esta evidencia ningún juez te dará nada. También presentaré cargos criminales, añadió Daniela, por acoso, por intimidación a una mujer embarazada, por intento de soborno, por conspiración para cometer fraude. Y yo presentaré una demanda civil, dije, por daños emocionales, por el costo de la investigación privada, por cada peso que gasté protegiéndome de ti. Verónica nos miró a todos, una por una, y finalmente entendió. Había perdido. Completamente. Totalmente. Sin vuelta atrás. Todavía me pregunto si hice lo correcto, si destruir su vida de esta manera fue justicia o venganza. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dime en los comentarios, de verdad quiero saber qué piensas. Hay una alternativa, dijo Jimena. Una sola. Verónica levantó la vista, esperanza desesperada en sus ojos. Firmas los papeles de divorcio hoy, sin pelear,
sin pedir nada. Devuelves cada peso que tomaste de la cuenta que abriste. Escribes una confesión completa de todo lo que hiciste. Y a cambio, no presentamos cargos criminales, solo civiles. ¿Y eso qué significa? Significa que no irás a prisión, pero tendrás un récord civil. Significa que pagarás daños y perjuicios durante los próximos 10 años. Significa que cada vez que alguien busque tu nombre, encontrará esta historia. Pero no estarás tras las rejas. Verónica miró a David. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Ya no me importa lo que te pase, dijo mi hijo. Solo quiero que salgas de mi vida, para siempre. Tienes 5 minutos para decidir, dijo Jimena, poniendo documentos sobre la mesa. Después de eso, vamos directamente a la policía. Verónica tomó la pluma. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Leyó los documentos. Cada página era una humillación. Cada cláusula era una derrota. Y entonces firmó. Una firma. 2, 3, 6 documentos en total. Cuando terminó, dejó caer la pluma como si quemara. ¿Ya está?, preguntó. ¿Ya puedo irme? Una cosa más, dije. Me acerqué a ella. Miré sus ojos. Los mismos ojos que habían sonreído falsamente durante 4 años. Quiero que sepas algo. No gané porque soy más lista que tú. Gané porque subestimaste lo que una madre haría para proteger a su hijo. Pensaste que era solo una vieja débil. Pero me olvidé de decirte algo importante. Me incliné más cerca. Lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar mi susurro. Las viejas débiles sobrevivimos porque aprendemos a documentar todo. Porque hemos visto suficientes Verónicas en nuestras vidas para reconocer una a kilómetros de distancia. Y porque cuando finalmente decidimos pelear, peleamos con 62 años de experiencia. Nunca tuviste una oportunidad. Me enderecé. Ahora puedes irte. Verónica se levantó. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Arruinaste mi vida, dijo. No, corregí. Tú arruinaste la tuya. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Se fue. La puerta se cerró detrás de ella. Y el silencio que siguió era diferente al silencio anterior. No estaba cargado de tensión. Estaba lleno de alivio. David se desplomó en el sofá. Puso su cara entre sus manos. ¿Ahora qué? Me senté junto a él. Puse mi brazo alrededor de sus hombros como cuando era niño. Ahora sanas, dije simplemente. Y yo te ayudo, como siempre. Lo siento, mamá. Debí haberte creído desde el principio. Debí haberte... Shh. No te disculpes por amar. Solo aprende a amar mejor la próxima vez. Daniela se acercó. Señora Patricia, nunca podré agradecerle lo suficiente. No solo por darme un techo, sino por mostrarme que la bondad todavía existe, que la justicia es posible. Tú me ayudaste tanto como yo te ayudé, dije. Eso es lo que hace la familia. Y tú eres familia ahora. Roberto empezó a guardar su equipo. Jimena organizó los documentos firmados en su maletín. David seguía sentado en silencio, procesando todo. Y yo miré por la ventana hacia el atardecer de la ciudad. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse. La vida continuaba, como siempre. Había ganado, pero no me sentía victoriosa. Me sentía cansada, triste por mi hijo, triste por el tiempo perdido, triste porque había sido necesario llegar tan lejos, pero también sentía algo más, algo que no había sentido en meses. Sentía paz. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que David finalmente regresó a su casa para empacar las cosas de Verónica, me senté sola en mi sala. Tomé mi teléfono. Abrí las fotos viejas. Encontré una de Carlos y yo en la casa de playa. Hace 15 años. Jóvenes, felices, sin idea de todo lo que vendría. Lo hicimos, susurré a la foto. Protegimos a nuestro hijo. Protegimos nuestro hogar. Ganamos. Afuera, la ciudad seguía viva, ruidosa, indiferente a mi pequeña victoria. Pero para mí, en ese momento, sentada en mi departamento pequeño con mis muebles viejos y mis recuerdos preciosos, había cambiado todo. Había aprendido que la edad no es debilidad,
que la paciencia es poder y que a veces la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, es simplemente asegurarte de que la verdad salga a la luz y dejar que la verdad haga el resto. Han pasado 6 meses desde ese día en mi departamento. 6 meses desde que Verónica firmó esos papeles y salió de nuestras vidas para siempre. Hoy es una mañana de febrero. Son las 8:34. Estoy sentada en el porche de mi casa de playa, en la misma mecedora donde mi esposo solía leer el periódico. El sol brilla sobre el océano. El aire huele a sal y a café recién hecho. Y en la habitación de al lado escucho el llanto de un bebé. El hijo de Daniela nació hace 3 semanas. Se llama Carlos, como mi esposo. Cuando Daniela me preguntó si podía ponerle ese nombre, lloré durante 1 hora, porque en ese momento entendí algo que había olvidado durante los meses oscuros de la batalla con Verónica. La familia no siempre viene de la sangre. A veces viene de la bondad, del sacrificio, de estar presente cuando más se necesita. David viene a visitarme cada domingo ahora. Llega a las 10 de la mañana con pan dulce de la panadería que me gusta. Tomamos café en este mismo porche. Hablamos, reímos. A veces lloramos. El divorcio se finalizó hace 4 meses. Verónica no recibió nada. Ni un peso, ni un mueble. Nada. El juez vio las evidencias y declaró el matrimonio nulo por fraude, como si nunca hubiera existido. Escuché por una amiga que Verónica tuvo que mudarse con su madre, que Rodrigo volvió con su esposa cuando su aventura salió a la luz, que ahora trabaja en una tienda de ropa, ganando el salario mínimo. Parte de mí siente lástima por ella. Una parte pequeña, porque destruir tu propia vida por codicia es una tragedia. Pero es una tragedia que ella misma escribió. David está sanando, lentamente, dolorosamente, pero sanando. Empezó terapia hace 3 meses. Me dijo la semana pasada que finalmente puede dormir sin pastillas. Mamá, me dijo el domingo pasado, gracias por no rendirte, por pelear, por protegerme incluso cuando yo no quería ser protegido. Eso es lo que hacen las madres, respondí. Peleamos. Especialmente cuando nuestros hijos no pueden hacerlo por sí mismos. Daniela se convirtió en más que una inquilina. Se convirtió en la hija que nunca tuve. Cuando el bebé nació, yo estuve en el hospital. Sostuve su mano durante el parto. Corté el cordón umbilical cuando los médicos me lo permitieron. Y cuando ese bebé abrió sus ojos por primera vez y me miró, sentí algo que no había sentido desde que David era pequeño. Sentí propósito. Sentí que mi vida todavía tenía significado, que todavía podía crear cosas buenas en este mundo. Daniela planea quedarse en la casa de playa. Le dije que puede quedarse todo el tiempo que quiera, hasta que el niño crezca, hasta que ella esté lista para vivir sola, o para siempre. No me importa, porque esta casa ya no es solo un edificio lleno de recuerdos del pasado. Ahora es un hogar lleno de vida nueva, de risas de bebé, de esperanza. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera vendido la casa cuando Verónica me lo pidió por primera vez, si hubiera cedido a la presión, si hubiera sido la suegra complaciente que ella esperaba. Habría perdido todo, la casa, el dinero, y eventualmente, cuando ya no fuera útil, mi libertad, mi dignidad, mi vida. Pero no cedí, y eso hizo toda la diferencia. He aprendido algo en estos 62 años de vida, algo que espero mis nietos algún día entiendan, algo que quiero que cualquiera que escuche esta historia recuerde. La bondad no es debilidad, la paciencia no es pasividad, y ser mayor no significa ser vulnerable, significa tener décadas de experiencia, significa haber visto suficientes mentirosos para reconocer uno de inmediato, significa saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo perdonar y cuándo pelear. Y cuando finalmente decides pelear, lo haces con sabiduría, con estrategia, con pruebas. Verónica me vio como una vieja débil sentada sobre propiedades que no usaba. Vio mi bondad hacia Daniela como senilidad. Vio mi silencio como ignorancia. Pero lo que no vio fue que cada momento de silencio era documentación.
Cada acto de bondad era estrategia. Cada día que esperaba era un día más de evidencia acumulándose. No gané porque fui más cruel que ella. Gané porque fui más inteligente, más paciente, y porque nunca olvidé algo fundamental. La verdad siempre sale a la luz, siempre. Puede tomar días, semanas, meses, pero eventualmente las mentiras se derrumban bajo su propio peso. Y cuando eso pasa, solo los que se mantuvieron en la verdad siguen en pie. Mi salud ha mejorado. Mi presión está controlada. Mi diabetes está estable. El doctor dice que el estrés era lo que me estaba matando. Y ahora que Verónica se fue, ahora que la amenaza desapareció, mi cuerpo finalmente puede descansar. Planeo vivir muchos años más. Lo suficiente para ver a Carlos crecer. Lo suficiente para ver a David encontrar el amor verdadero. Lo suficiente para sentarme en este porche y ver el amanecer 1000 veces más. Y cuando finalmente llegue mi hora, cuando el Señor decida que es tiempo, moriré en paz, sabiendo que protegí lo que era mío, que ayudé a quien lo necesitaba, que le enseñé a mi hijo que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. A veces la gente me pregunta si odio a Verónica, si pienso en venganza, si quiero que sufra más. Y mi respuesta es siempre la misma. No la odio, la compadezco, porque pasó 4 años de su vida fingiendo amor por dinero que nunca obtuvo, porque destruyó su propia reputación, porque ahora tiene que vivir con la consecuencia de sus elecciones. Esa es venganza suficiente. Yo no tengo que hacer nada más. La justicia ya se encargó de eso. El bebé llora de nuevo en la habitación de al lado. Escucho a Daniela cantándole. Una canción de cuna que mi madre solía cantarme, que yo le canté a David, que ahora Daniela le canta a Carlos. El ciclo continúa, la vida continúa, y yo estoy aquí para verlo. Me levanto de la mecedora. Mis rodillas crujen un poco, pero me sostienen. Entro a la casa. Daniela está sentada en el sofá amamantando al bebé. Me mira y sonríe. Buenos días, señora Patricia. Buenos días, hija. Porque eso es lo que es ahora. Mi hija, no de sangre, pero de algo más fuerte, de elección, de amor, de familia verdadera. Me acerco, acaricio la cabecita de Carlos, tan pequeña, tan perfecta, tan llena de posibilidades. ¿Sabes qué día es hoy?, le pregunto a Daniela. ¿Jueves? Hace exactamente 6 meses, Verónica estaba parada frente a esta casa gritando que tú eras una invasora, que esta casa era su herencia. Daniela mira alrededor, a las paredes que ahora tienen fotos del bebé, a los muebles que ella ayudó a reorganizar, al hogar que construimos juntas. ¿Y ahora?, pregunta. Sonrío. Ahora esta casa es lo que siempre debió ser. Un hogar, no una herencia, no una inversión, un hogar. Salgo de nuevo al porche. El sol ha subido más alto. El día se calienta. Desde aquí puedo ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Infinito, constante, eterno. Y pienso en las palabras de Verónica hace 6 meses. Esa casa es mía por herencia. Usted es una invasora. Pero estaba equivocada en todo. Esta casa nunca fue suya, nunca lo será, porque la herencia verdadera no se trata de edificios o dinero. Se trata de valores, de dignidad, de saber cuándo pelear y cuándo perdonar. Y esa herencia la estoy dejando a las personas correctas. A David, a Daniela, a Carlos, a quienes entienden que la familia se construye con amor, con sacrificio, con estar presente en los momentos difíciles, no con papeles legales, no con sangre compartida y definitivamente no con codicia. Cierro los ojos, siento el sol en mi cara, el viento salado en mi cabello, los sonidos de la vida continuando a mi alrededor, y entiendo algo con absoluta claridad. Gané, no solo la batalla legal, no solo la casa, gané algo mucho más importante. Gané mi dignidad, mi paz, mi derecho a vivir mis últimos años rodeada de personas que me aman de verdad. Y eso, al final, es la única victoria que realmente importa.
Algunas puertas, una vez cerradas con las personas equivocadas, se abren con las correctas. Algunas familias se destruyen, otras se construyen. Y algunas veces, las mejores herencias no son las que recibes, son las que decides crear.